semana nosotros terminamos el ejercicio de los agentes libres en la historia de Grandes Ligas, la historia del proceso en sí, la comparación de ese proceso con los de otras ligas profesionales, los grandes contratos donde los equipos no tienen nada de qué arrepentirse, los contratos que le dieron dolores de cabeza a los equipos casi inmediatamente. Luego hablamos de los dominicanos que excedieron las expectativas, justificaron la inversión, pero hoy tenemos que enfrentar la dolorosa tarea de hablar de los dominicanos que si existiera algún crimen por ese asunto, estuvieran presos. Si fuera un delito, la acción en el campo como resultado de la inversión de esos equipos, estarían presos algunos. Pero es así en el deporte, es así en el béisbol y por supuesto, como hay muchos dominicanos, ha ocurrido mucho también este asunto. No quisiera tener que ser el que arrancara, aquí la gente se ofende mucho y a veces hasta más de la cuenta, pero vamos más arriba. El número 1 en mi listado es Alfonso Soriano y su contrato de $136 millones por 8 temporadas que firmó con los Cachorros de Chicago previo a la temporada del 2007. Soriano arrancó bien con los Cachorros, pero lo que pasó en las siguientes 6 temporadas, las primeras 2 temporadas fueron más o menos buenas, o más o menos no, fueron buenas, y los Cachorros de Chicago aprovecharon bastante, ganando la división en años consecutivos. Sin embargo, los últimos 6 años de contrato de Soriano fueron un verdadero desastre, hasta el punto de que cuando tú combinas las últimas 6 temporadas de ese contrato de $136 millones, Soriano apenas acumuló 1.9 de WAR en los 6 años. Por eso lo tengo como número 1 del listado. En segundo lugar, Manny Ramírez, con el contrato que firmó como agente libre con los Dodgers de Los Ángeles en el 2009. Manny firmó por $45 millones y no tenía ni un mes de contrato firmado cuando dio positivo a dopaje. Y fue suspendido por 50 partidos. En sentido general, los Dodgers de Los Ángeles le pagaron $45 millones a Ramírez, que al momento de haber sido suspendido bateaba .348 con 6 jonrones y 20 remolcadas. Pero en sentido general, ese contrato de 2 años y $45 millones, Ramírez apenas jugó 170 partidos con la camiseta de los Dodgers, conectando 28 cuadrangulares antes de haber sido cambiado a los Medias Blancas de Chicago en el 2010. Por eso lo tengo como número 2 en la lista, como uno de los contratos más desastrosos. En tercer lugar, tengo que mencionar el contrato de $240 millones por 10 temporadas de Albert Pujols con los Angelinos de Los Ángeles previo a la campaña del 2012. Pujols tiene 100.8 de WAR en su carrera. Sin embargo, en los 8 años que ha jugado con los Angelinos, ha acumulado apenas 17.2 de WAR, luego de registrar 83.6 en sus primeras 10 temporadas con los Cardenales. De por vida con los Angelinos tiene promedio de 2.58 con 211 jonrones, y en sus últimas 3 campañas, léase 2019, 2018 y 2017, los WAR de Pujols han sido 80 en el 2017, 94 en el 2018 y 94 en el 2019. Es decir, que Pujols ha sido por debajo del jugador promedio de Grandes Ligas en las últimas 3 temporadas, en las que ha ganado por encima de los $24 millones. En cuarto lugar tengo a Bartolo Colón y su contrato de 4 años y $51 millones. Pero esta es una determinación de lo que fue un contrato que comenzó bien, pero que terminó siendo un desastre para su organización. Bartolo ganó 18 partidos en su primera temporada con el equipo y 21 en la segunda, cuando se llevó el premio Cy Young. Sin embargo, en sus últimas 28 aperturas tuvo una horrenda marca de 7-13 con 5.90 de efectividad,
al tiempo de que le pagaban $30 millones en esas últimas 2 campañas. Por eso lo tengo como uno de los peores contratos de agentes libres dominicanos. Y ya para finalizar, tengo que colocar en este quinto puesto al contrato de 4 años y $36 millones que firmó Julio Lugo con los Medias Rojas de Boston. En esos 4 años de contrato, que no los terminó con los Medias Rojas de Boston, Lugo tuvo 2.54 de promedio, 3.19 de porcentaje de envasarse, 12 jonrones y 136 remolcadas, y en los 4 años acumuló menos 0.1 de WAR. Lamentablemente, Lugo, tenemos que colocar tu contrato de 4 años y $36 millones en este grupo. Así que mis 5, Alfonso Soriano y su contrato de 136 millones con los Cachorros, Manny Ramírez y su contrato de 45 millones con los Dodgers, Albert Pujols y los 240 millones con los Angelinos, Bartolo Colón y su contrato de 4 años y $51 millones, y Julio Lugo, 4 años y 36 millones con los Medias Rojas de Boston. Bueno, pues yo inicio con uno que creo que va a ser doloroso para todos mencionarlo, y es sin duda el de Albert Pujols con los Angelinos de Los Ángeles. Ya Dionisio dio los datos, 10 años, 240 millones. Interesante todo lo que hay alrededor de este contrato, del que se ha hablado mucho durante casi una década ya. Pujols venía, y eso uno tiene que recordarlo, del que hasta ese momento había sido el peor año de su carrera, en su año previo a la agencia libre con los Cardenales. Era ya un primera base de 31 años de edad con algunas lesiones que empezaban a afectarlo, pero siendo la clase de jugador que él había sido por una década, todavía fue una temporada que bateó .299 con 37 jonrones y empujó 99 para un equipo que ganó la Serie Mundial, y él le fue bastante bien en la postemporada, y por eso su valor de mercado se mantuvo intacto, al menos para los angelinos. Entonces, ese primer año en Anaheim fue bastante similar al que había sido su último año en San Luis. Dio 50 dobles, 30 jonrones, empujó 105, pero su averaje de bateo siguió bajando a 2.85, un hombre que nunca había bateado menos de 300, jamás en Grandes Ligas, pero perdió 10 puntos de OPS ajustado. Una buena temporada sólida, pero ya se veía que iba alejándose de lo que había sido su estándar excepcionalmente alto de antes. Era un jugador de 32 años. Bueno, de ahí en adelante, lamentablemente, a pesar de temporadas que en términos de valores de acumulación se ven sólidas, temporadas de entre 90 a 100 empujadas, tuvo un año de 40 jonrones, otro de 31. La realidad es que su producción ofensiva ha bajado a niveles que de manera consistente, y a niveles que lamentablemente, como les explicaba de inicio, lo han colocado básicamente a ser un jugador, de acuerdo a la definición de las WARs, a un jugador nivel reemplazo por debajo del nivel reemplazo. Durante el contrato ya Dionisio le ha dado los totales, 2.58 de promedio de bateo con solamente 3.14 de OVP, un hombre que llegó a ese contrato con un promedio de bateo de por vida alrededor de los 3.30, y por lo menos en la versión de Fangraphs de las WARs, 6.4 WARs netas, en el lugar 251 de todo el béisbol durante ese periodo. Hay una herramienta en Fangraphs que es puramente teórica, pero es interesante para ilustrar, que se llama una especie de determinación del valor, de la contribución del valor del jugador, asignándole un valor teórico en millones de dólares a cada victoria sobre nivel reemplazo. Y en el transcurso de la vida del contrato, de acuerdo a ese ejercicio, los angelinos han tenido una pérdida neta de más de $121 millones con relación a lo que le han pagado a Pujols y lo que han recibido de valor en el terreno de juego, de acuerdo a la relación de WAR por millones de dólares. Así que lamentablemente, pues uno dolorosamente tiene que poner a ese de número 1. En el número 2 me voy bien lejos en el tiempo, y es el contrato de 3 años de José Cheo Guillén con los Reales de Kansas City, de $36 millones que cubrió las temporadas 2008-2010. Uno se recuerda un poco la historia de Guillén. Llegó a Grandes Ligas siendo muy joven, directo desde Clase A con los Piratas en el 97. Realmente no se desarrolló como jugador por varios años, aunque era lo suficientemente talentoso en cuanto a herramientas, que se mantuvo a flote en Grandes Ligas por mucho tiempo. Después tuvo su primera buena temporada en Cincinnati en el 2003, cuando bateó .311 y dio 31 jonrones.
Y entonces ahí estuvo las próximas temporadas como que consiguiendo contratos año a año y demás, hasta que finalmente los Reales de Kansas City le dieron ese contrato, empezando en la temporada 2008. Y entonces, en la primera temporada él lo hizo decente, nuevamente si uno ve solo los números de acumulación, pero de ahí en adelante, aunque conectó 20 jonrones y empujó 97 en su primera temporada en Kansas City, el porcentaje de envasarse bajó a 300, la defensa cayó significativamente también, y resultó que por lo menos en las dos versiones de las WARs, de los modelos de las WARs, su contribución fue por debajo del nivel reemplazo los próximos 2 años. Después Guillén tuvo problemas de caderas, rodillas, tobillos, bateó solamente 2.42 con 9 jonrones y 40 empujadas jugando la mitad de los partidos en su segundo año, y finalmente pues su último año en béisbol fue pues, el último año de ese contrato. Durante la vida del contrato batió 2.57 y se colocó en el lugar 240 en el béisbol con una producción de WARs negativa de menos 2.9. Y les reitero, después de finalizar el contrato, Guillén nunca regresó a las grandes ligas. El número 3 para mí, otro de esos años, alrededor de esa época, el contrato de Odalis Pérez con los Dodgers de Los Ángeles, 3 años, $24 millones que debió cubrir las temporadas 2005 al 2007. Los Dodgers habían adquirido a Pérez en el cambio aquel de Gary Sheffield después de la temporada del 2002, y Pérez tuvo un par de sólidas temporadas con los Dodgers, una en el medio que no fue tan buena, efectividades de 3.25 un año, la otra también lo hizo bastante bien, y entonces después de ese último año, los Dodgers le dieron o lo firmaron. Él fue a la agencia libre y los Dodgers le firmaron un nuevo contrato, el que ya acabamos de mencionar, y en el primer año del contrato tuvo récord de 7-8 y 4.56, solamente hizo 19 salidas con problemas de lesión. En el 2006 le fue peor, 6-8 y 6.20 en 126 innings, y los Dodgers, que habían contratado un nuevo gerente general, Ned Colletti, Pérez dio unas declaraciones quejándose de la forma en que lo estaban usando, y Colletti inmediatamente lo despachó y lo metió en un cambio para Kansas City en agosto de ese año. Los Dodgers todavía le debían 16 millones, al final los Dodgers terminaron pagando de esos 16 unos 8 al equipo de Kansas City para que se hiciera cargo del resto de la vida del contrato de Pérez, que tuvo récord de 21 y 27 con 5.49 en esos 3 años que duró ese contrato. Entonces el número 4 para mí, Manny Ramírez, ya Dionisio lo mencionó, no hay que dar muchos detalles, 2 años y 45 millones, incluyendo una opción del jugador que Manny por supuesto ejerció, y ya ustedes saben la historia de lo que pasó con Manny Ramírez. La realidad es que Manny siguió bateando, todavía él fue un jugador productivo, él bateó 2.90 con OVP de 4.18 y slogan de 531 en el primer año en el primer año del contrato, y en realidad 2.93, 4.14, 501 y 751 apariciones al plato durante la vida de esos 2 años de contrato. El problema es la cuestión de la suspensión y el hecho de que Ramírez también empezó a padecer problemas de lesiones que disminuyeron su capacidad de estar en el terreno todos los días. Sí, con el número 5, 4 años y $50 millones de los Orioles de Baltimore a Ubaldo Jiménez, temporada 2014-2017. Jiménez en la primera temporada de él con Baltimore salió con el pie izquierdo, 6 y 9, 4.81. Su proporción de bases por bolas fue la más alta de su carrera. Después, además, tuvo un problema en un tobillo. Tuvo un sólido 2015 con 12 y 10 y 4.11 y 2.6 WARs en la versión de Fangers, pero luego, en las 2 últimas temporadas del contrato, efectividades de 5.44 y 6.81. Durante el acuerdo, Jiménez tuvo 32 ganados, 42 perdidos, efectividad de 5.22, y en su única aparición en postemporada no sacó un out, que fue el partido aquel del Wild Card del 2016 ante los Blue Jays de Toronto, y que él pues perdió en ese partido. Así que ahí están los 5 míos. Curiosamente, ni Dionisio ni Carlos lo tocaron, pero resulta que el que tuvo el mejor contrato de cualquier agente libre, incluso de un dominicano, también tuvo el peor contrato por dinero invertido y producción recibida, Alex Rodríguez. Resulta que luego de la temporada del 2007, Alex tiene la opción, después de 7 años maravillosos
en el medio del contrato que firmó con Texas originalmente, se sale de la opción, se declara agente libre, va al mercado, negocia con varios equipos. Scott Boras en un momento lo iba a vender a otro club y él toma las negociaciones y él mismo acepta la oferta de los Yankees. Diciembre del 2007. Comienza el contrato de 10 años y 275 millones más un paquete de compensación por récords que lo hacían llegar a 300, pero lo garantizado eran 275 millones. Resulta que en el primer año de ese contrato, Alex Rodríguez responde peleando el MVP en el 2008. 302, 35 jonrones, 103 remolcadas, fue al juego de estrella, bate de plata, su contribución natural. Al año siguiente, él baja, pero los Yankees ganan la Serie Mundial. Y la gente cree que fue que él mató y ganó el MVP, pero mentira. Segundo año, ese año, 2009, en febrero, sale un reporte de que durante su carrera, comenzando en Texas, Alex había usado esteroides. Él hace una entrevista con ESPN y con Peter Gammons y lo admite. Y dice que él era tonto y joven. Que yo era tonto y joven. Ya un NIV, no se repitió eso como 15 veces. Perfecto, Alex. 2010, el debacle. Alex batea 270, da sus 30 jonrones de siempre, remolca 125, pero ya no es el mismo jugador. Vienen los problemas. Alex dio 16 jonrones en el 2011, 18 en el 2012, 7 en el 2013, lesiones incluidas en el medio, por supuesto. Borrado del mapa en el 2014 por una suspensión, la más grande de la historia del béisbol, luego de haber sido básicamente perdonado por la admisión del 2009. Ojo, ya se nos había olvidado el asunto. Viene Biogénesis y resulta que Alex no solamente usaba Biogénesis, sino que básicamente era como codueño, era un reclutador, whatever, lo que fuera. Mas nunca Alex Rodríguez fue el mismo pelotero. Y si sumamos lo que él hizo en esos 10 años, créanme que no es que no valieron 275 millones. Tal vez valieron 75 millones. Desastre total. Ese segundo contrato como agente libre, porque se salió del otro e incluso se vendió a todos los equipos. Fue un agente libre genuino. Alex Rodríguez, 10 años, 275 millones, una admisión de esteroide, luego el problema de Biogénesis, lo que eso conllevó, demandas al béisbol, a los Yankees, a los doctores, un regreso medio raroso, un retiro también medio raroso, desastre total. Por la envergadura de la inversión, 275 millones, número uno para mí. El número 2, yo tengo el de Ubaldo Jiménez, porque otros firmaron por más dinero, pero es que Ubaldo dio WAR negativo en 3 de los 4 años, y en sentido general dio negativo completo. 50 millones por 4 años, una efectividad de 5.22. Incluso en un año, él tuvo un WAR negativo de menos 2.2. No menos 0. Tanto, menos 0.1. No. Para acumular, como para de esas debacles, para tú tener que necesitar muchos años para recuperarte. Tengo Ubaldo de número 2. El de Pujols, por la envergadura de la inversión y sabiendo que no ha terminado su contrato, lo ponemos en número 3 porque es poco probable en esta temporada de coronavirus, que se habla de que lo máximo que se jugaría serían 70 juegos. Si se juega, no tendría muchos chances de recuperar por más palos que dé y solamente le queda un año. O sea que el margen de Pujols regresar este contrato y ponerlo en positivo es poco. Al menos Pujols no le ha dado dolores de cabeza a su equipo. Ya fue un juego de estrellas, más o menos ha dado los jonrones y las remolcadas, pero por supuesto eso no era lo que estaban esperando los angelinos con semejante inversión. También por el volumen de la inversión, el de Alfonso Soriano y 8 años, solamente 7.8 WAR a lo largo del contrato, con un promedio de 2.66. En el medio, como dijo Dionisio, hubo actuaciones decentes. Soriano es otro que no da dolores de cabeza, no
no martiriza a sus directivas, es un muchacho dócil y eso como que ayudó a pasar más fácil lo que fue un tremendo error de inversión de los equipos de Grandes Ligas, porque fueron los Cachorros, pero terminó Soriano dando tumbos, incluyendo con los Yankees. Y se va a salvar Manny Ramírez, por lo menos en mi 5, porque Julio Lugo terminó con menos 0.1 WAR a lo largo de sus 4 años y 36 millones con los Medias Rojas de Boston, periodo en el que solo batió 2.54, e incluso Lugo dejó de robar frecuentemente, como pudo haberlo hecho para que no se notara tanto el promedio bajito y el poco poder. Así que esos son mis peores contratos para dominicanos en la agencia libre. El de A-Rod, el último, el de Ubaldo, el de Pujols, el de Soriano y el de Julio Lugo. Bueno, obviamente los 5 míos han sido en algún momento mencionados por ustedes. Yo tengo el contrato de Albert Pujols de primero, y la verdad es que la envergadura de ese contrato, aún en el momento en que se produjo y uno sabiendo que ya Pujols se enfrentaba a algunos problemas de lesiones, era una decisión que no fue el personal de béisbol necesariamente de Anaheim que lo tomó, sino el dueño, Arturo Moreno, que estaba considerando en realidad el impacto que un jugador de el nivel de Pujols iba a tener en esa franquicia, y se corrió ese riesgo. Lamentablemente el jugador dominicano, además de el factor edad que siempre está presente, en realidad no ha sido un jugador saludable en Anaheim, y eso se ha reflejado en su producción, que como decía Carlos José y Dionisio también, en algunas temporadas usted ve los números de acumulación y no es que se vean mal, pero cuando en realidad usted revisa, por ejemplo, ese OPS ajustado de los últimos 3 años, cómo ha caído el promedio, cómo ha caído el porcentaje de envasarse, el slugging de Pujols, es obvio que ya es un jugador que es básicamente nivel reemplazo. Para que ustedes tengan una idea, la línea de Pujols en sus años con los Cardenales, y no es que esperemos que él repitiera eso porque no iba a pasar, pero que la diferencia no fuera tan abismal: 3.28 de promedio de bateo, 420 de porcentaje de envasarse, 617 de slugging. En los años en Anaheim, promedio de 2.58, porcentaje de envasarse de 314 y slugging de 450. Ha sido un deterioro tan marcado que, a pesar de esos números extraordinarios de acumulación que Pujols ha acumulado, que lo convierten en uno de los jugadores más productivos de todos los tiempos, en este momento su promedio de 300 de por vida está en peligro. Eso quiere decir que ha bajado casi 30 puntos desde que firmó ese contrato de 240 millones con Anaheim. Por eso lo tengo como número 1. Como número 2, estoy de acuerdo con Enrique. Tengo ese segundo contrato de 275 millones de dólares de Alex Rodríguez, que en los años que jugó de ese contrato, porque inclusive estuvo fuera una temporada completa, promedió 22 cuadrangulares y 73 carreras impulsadas por temporada, y la realidad es que no fue el WAR acumulado de esos años de 23.1 en 8 temporadas. Sencillamente no tiene un vínculo real con la cantidad de dinero que Alex estaba ganando. Hay que decir que temprano en ese contrato comenzaron las lesiones. Fue en la primavera de 2009, el segundo año del pacto nuevo, cuando se le presentó el primer problema en la cadera, aquella ocasión que iba a representar a la República Dominicana en el Clásico Mundial, y por la lesión no pudo hacerlo. Ese año perdió cerca de 40 juegos con el equipo de los Yankees, y la realidad es que de 2008 en adelante, solo en una ocasión Alex pudo jugar más de 138 partidos. Agréguenle a eso el tema de los esteroides, los problemas fuera del terreno, y la realidad es que independientemente de los números sonoros que logró con el uniforme de los Yankees, el hecho de que él tuvo una contribución en ese equipo campeón del 2009, tuvo una buena postemporada, la realidad es que el balance de ese segundo contrato, así como de productivo fue el primero, pues hay que considerar el segundo negativo. El tercero mío es Ubaldo Jiménez, por todo lo que los muchachos dijeron. 5.22 de promedio de carreras limpias en
esos 4 años con los Orioles de Baltimore, un whip de 1.50, básicamente un WAR de 0, lo que quiere decir que fue un jugador nivel reemplazo, como mucho. Solo pudo promediar unas 150 entradas por temporada. O sea que la realidad es que no fue la clase, digamos, de abridor número 2 que quizá los Orioles pensaban que iban a tener con él cuando fue adquirido, ni cerca de eso. El número 4 para mí es el segundo contrato de Manny Ramírez con los Dodgers, o el contrato de Manny Ramírez con los Dodgers de $45 millones por 2 años. Por el tema de los esteroides y las lesiones, Manny solo jugó alrededor de 170 juegos en esos 2 años con los Dodgers. Él fue, como decía Carlos José, productivo en ese periodo, porque hay que entender que el hombre era un superdotado cuando se paraba en el home plate, pero la realidad es que cuando usted piensa en todo lo que ocurrió en ese periodo, el balance es negativo. Y por último, Alfonso Soriano, lamentablemente, hay que recordar que Soriano venía de un 40-40 en Washington cuando consiguió ese gran contrato de $136 millones por 8 años con los Cachorros. Y la realidad es que poco después de él firmar comenzaron las lesiones, sobre todo los problemas en las piernas que limitaron mucho su capacidad de robar. Nunca tuvo una temporada ni siquiera de 20 robos con el equipo de los Cachorros. Perdió una enorme cantidad de partidos y ya siendo jugador de edad avanzada, tuvo unos años donde pudo mantenerse más tiempo en el terreno, pero los problemas en las piernas lo convirtieron en un jugador defensivo deficiente y eso afectó mucho su rendimiento global. Entonces la realidad es que el balance para los Cachorros de Chicago en ese contrato fue negativo. Así que por eso tengo a Soriano de número 5. Así que Pujols, Alex, Ubaldo Jiménez, Manny Ramírez y Alfonso Soriano, esos son los 5 míos. Vámonos con una ronda de menciones y comienza el señor Soldevila. Yo tenía a Ubaldo y a José Guillén como opciones para rescate por las situaciones que ustedes ya explicaron. Y como vamos a dar variedad y generalmente lo hacemos en esta parte, voy a agregar a un tercero que había visto en el listado y me refiero a Pedro Martínez y el contrato que firmó con los Mets de Nueva York. Las lesiones son responsables de que Pedro no pudiera cumplir las expectativas de los Mets de Nueva York luego de una primera temporada en la que tuvo 15-8 y 2.82 de efectividad. Los problemas físicos simple y llanamente dieron al traste con lo que pintaba ser un contrato atractivo de 53 millones y 4 temporadas. Aunque en materia de negocio ayudó a los Mets a convertirse en cierto punto, de cierta manera, en un equipo atractivo para otros agentes libres que llevaron al conjunto la postemporada, los resultados de Martínez, por sus problemas de lesiones, dejaron mucho que desear. En sentido global, Pedro tuvo marca de 32 y 23 y 3.88 de efectividad en los 4 años que tuvo con los Mets, pero la temporada del 2006 apenas limitada a 23 aperturas y una marca de 9 y 8 y 4.48 de efectividad. La temporada del 2007 limitada a apenas 5 aperturas, 3 y 1 y 2.57. Y la del 2008 con 20 aperturas y una marca de 5 y 6 con 5.61 de efectividad. En sentido general, Pedro acumuló en las últimas 3 campañas que jugó para el equipo de Nueva York un WAR de 1.2, incluyendo un 2007 de apenas 0.6 y un 2008 de apenas menos 0.4. Entonces, por eso los problemas de salud que le afectaron en esa parte final de su carrera dieron al traste con lo que podía y se esperaba que fuera un contrato bueno para los Mets, pero que terminó siendo uno en el que prácticamente no pudieron contar con el brazo que contrataron. Bueno, en mi caso voy a mencionar el contrato de José Reyes de 6 años y que terminó siendo de $110 millones con la compra que tuvo que hacer el equipo de Colorado en el último año de 4 millones, originalmente $106 millones. Y bueno, el tema con Reyes es lo que suele ocurrir con ese tipo de jugador que depende tanto de la velocidad, ya al momento en que firma el gran contrato,
que con el contratante más inesperado de todo, que fueron los Marlins de Miami de Jeffrey Loria en el 2012. Ahí Reyes empieza a tener algunos problemas de lesiones, y precisamente cuando el contrato, que era bastante inclinado a pagar la mayor cantidad en los últimos años del mismo, ya cuando Reyes empieza a ganar la mayor cantidad de dinero, que fue a partir de la temporada 2015, que tuvo salarios de $22 millones en las últimas 4 temporadas, ahí precisamente empieza a acrecentarse el tema de la reducción de efectividad de Reyes. Ese primer año, 2015, dividido entre los Azulejos de Toronto y los Rockies de Colorado, Reyes batió solamente .274, jugando en 116 partidos por lesiones, con 7 jonrones, 53 empujadas y robándose únicamente 24 bases. Y bueno, en esos años últimos, como les decía, cuando el contrato se hizo más caro en valor anual, ahí fue que Reyes produjo menos, incluso siendo un jugador que en términos de producción fue nivel reemplazo, incluso por debajo del nivel reemplazo, y en muchos casos hasta un jugador de banca en algunas de esas temporadas. Así que hago mención de ese contrato de más de 100 millones de José Reyes, originalmente firmado con los Marlins de Miami. Hanley Ramírez fue un peloterazo, firmó un contrato con Boston de 4 años, 88 millones, y el primer año de ese contrato se podría decir que Ramírez fue el segundo, más bien, el 2016, cuando batió 2.86 con 30 jonrones, 111 remolcadas. Pero en sentido general fue un desastre, al punto de que Ramírez no terminó ni siquiera el año con los Medias Rojas de Boston, y en mayo del 2018, en el último año de contrato, fue despedido. Su OPS en 4 años de ese contrato con Boston fue de 770. Una cosa muy baja. En WAR, Hanley tuvo un 2.16 del año que yo destacaba, pero los otros estuvo por debajo. Menos 0.7, menos 0.4, 0.0. Así que yo menciono el contrato de 4 años y 88 millones de Hanley Ramírez. Bueno, como un contrato, casi una nota curiosa, porque es un contrato que sé que mucha gente no recuerda. No es mucho dinero, pero lamentablemente por una lesión la producción fue mínima, lo menciono, y es el de Juan Guzmán con los entonces Devil Rays de Tampa Bay en enero de 2000. Guzmán firmó un contrato de 2 años, $12.5 millones. Ya físicamente no era el mismo lanzador luego de tener esos grandes años en Toronto. Hizo una aparición con los Rays de Tampa, permitió 8 carreras limpias en un inning y 2 tercios. Y la conclusión fue, después de esa presentación, que tenía que operarse del hombro. Bueno, esa cirugía provocó el final de la carrera de Juan Guzmán, así que $12.5 millones garantizados, por los cuales los Devil Rays obtuvieron una salida y un inning y 2 tercios de trabajo. Wow. Hemos completado una semana puramente de agentes libres en la historia de Grandes Ligas. Para la próxima semana cambiaremos el tema en esta mesa redonda. En este momento vamos a una pausa y regresamos en breve. Grandes en los deportes.